como te leo el tarot gratis. Mi querido Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Mi nombre es Carmen y estas lecturas son para el amor y el desamor. Definitivamente, ¿verdad que sí? Vamos, mi querido y adorado Capri, ¿qué hay para ti? Vamos a ver entonces qué hay, ¿sí? ¿Qué te tiene que decir el tarot bendito? Tu personita especial, ¿qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? ¿Está contigo? ¿No está? ¿Se fue? ¿Estás esperando a alguien nuevo? ¿Qué es lo que hay? Vamos a ver, empezamos. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Maracay! ¿Qué es esto? El rey de copas en la carta de energías de esa persona. Muy probablemente sea una persona ahorita en el presente. Vamos a ver de todas maneras. Voy a sacarlas todas porque veamos, para irlas acomodando. Una carta en la que alguien se va. Aquí no hay muchísima fluidez en algún lado. Y aquí comienza algo desde cero de una buena vez. Ideas, planteamientos. Y sí, hay alguien que regresa. Ay, ay, ay. Si me preguntaras, ¿esta persona del pasado va a regresar? Yo te estaría diciendo de todas, sí, esta persona va a regresar. Algo así como que esta persona en un momento determinado, fíjate tú lo que dice el oráculo del planteamiento, me pediste que no te buscara, ahora mira dónde estás, ¿qué haces aquí? Fíjate, una persona que realmente se fue, te pidió por favor no me busques, no me llames, no quiero saber nada, me voy definitivamente, pero como siempre yo lo digo, como siempre yo digo eso, y es que eso, mira, de verdad deberíamos escribirlo en un librito. Esa persona se fue sin haber apagado los carbones. Tenía su sitio donde estaban los carbones prendidos de amor y resulta que creía que se habían apagado. Creía que ya no había ahí nada de fuego, nada de carbón encendido. Y resulta que ahora se fue con esos carbones prendidos. Los dejó en casa, esos carbones prendidos en tu corazón, y ahora mira lo que pasa. Esta persona, después de que te pidió que no le buscaras, a lo mejor pensaba que tú le ibas a rogar, que te ibas a ir detrás, que le ibas a pedir, le ibas a suplicar. Y como tú quizás aceptaste la orden que te dio, y de verdad, efectivamente, sus órdenes fueron, sus deseos fueron órdenes para ti, tú no le buscaste, no le llamaste, no le dijiste nada, cerraste todo, cerraste con puertas, te metiste en el monasterio, ahí quedaste, te desapareciste del mapa por completo, y ahora esta persona, mira lo que está haciendo, buscándote, después de que te pidió que ni siquiera le buscaras. A lo mejor sabía que te iba a buscar y pedía que tú no le buscaras. Y efectivo, parece ser que eso fue como quien dice, su propia guillotina. Como que fue, vamos a decir, arma para su propio cuello o cuchillo para su propia garganta. Eso mismo fue. Entonces ahora estoy viendo que esta persona lo que quiere es volver otra vez a estar en el puesto que estaba antes. La cosa es que estoy viendo que en todo caso tú no estás fluyendo mucho con esta situación ahora, porque me pediste que no te buscara. Y yo me hice el propósito quizás de olvidarte, dirías tú. Yo me hice el propósito de sencillamente de olvidarte y de seguir mi vida, de seguir con mis valores. Y es cierto, me haces ver que no debo bajar mis valores. Gracias por haberme dicho eso, de pedirme que no te buscara, efectivo. Y ahora estoy yo que no fluyo, porque de verdad yo con esta situación no fluyo. Yo no sé dónde estoy parado entonces ahora, yo no sé qué es lo que tú quieres ahora. Eso, todo esto le tendrías que decir tú. Esa persona se fue quizás porque necesitaba acoplarse, pero nunca te dijo nada. Es una persona que le entraron dudas dentro de todo en su corazón con respecto a si quería o no quería. A lo mejor habían días en que estaba bien, habían días en que se ponía como bipolar. Un amor bipolar, que de repente sí, de repente no. De repente le entraba el amor y de repente le entraba el desamor. Entonces esta persona quizás decidió irse, que fue lo que hizo acá. Mira, ¿entiendes? Mentalmente,
energéticamente se fue para otro lado, más calmado para poder ver bien las cosas desde lejos, ¿entiendes? Y resulta que es así, esto viene siendo una separación, esto viene siendo mismo un divorcio, esta carta puede indicar eso, y esa persona se fue, pues deshizo la relación y se fue. Ahora yo estoy viendo que definitivamente si tú me dijeras a mí, esta persona va a volver a regresar entonces, yo te diría, claro que sí, claro que va a regresar. Por supuesto, y aquí se está viendo, te lo está diciendo el tarot ya, como advertencia o como consejo o como lo quieras tomar. Esta persona de que vuelve, vuelve, ya ahí se está viendo y quiere, su energía le dice que tiene todavía amor que dar. Esto es la energía que está supurando, que está sudando esa persona. La energía del amor para ti todavía. Lo que pasa es que ahora se está dando cuenta de verdad con este viaje que hizo, con esta salida que hizo, se dio cuenta que realmente para donde era para donde Capricornio. Y tú, ¿cómo quedaste tú? Como quien dice, quedaste no como la guayabera, pero sí quedaste como quien dice desconcertado o desconcertada, porque si te pidió que no le buscaras y tú le hiciste el caso, porque así es que hay que actuar. Así mismo, los valores primero y la dignidad primero y el amor propio primero y la felicidad también. Así que todo eso junto lo mezclaste, hiciste una cataplasma y te la pusiste por todo el cuerpo. Eso es. Y entonces ahora esta persona a lo mejor hasta creía que tú le ibas a volver que le ibas a buscar a pesar de todo y nanay, nanay. Y ahora sí se da cuenta de que, uy, me acuerdo que no dejé, que no apagué esos carboncitos que quedaron prendidos allá en el corazón, en la relación con Capricornio. Ahora tengo que ir a encenderlos, a avivarlos, porque si no es capaz de que ya estén apagados de verdad. Tú quizás a lo mejor con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, con indiferencia, con cambios de actitudes, con lo que fuera, se fueron apagando esos carbones. Y ahora lo que te queda es como quien dice, no fluye. Aquí, para con esa persona, por ejemplo, no estás fluyendo, mi querido Capri. Pero yo estoy viendo, por otro lado, que pareciera ser que como que en el resumen de la situación sale como que hay comienzos de algo. Como que, como que no es de una vez ya así como que dice amor, como un amor ahí, sino poco a poco como que se está empezando a ver ideas, a renovar cosas. ¿Entiendes? Entonces estoy viendo que eso puede estar sucediendo para contigo y con esa persona. Y sí, definitivamente, te está diciendo el tarot, no te quepa la menor duda de que esta persona va a regresar. Me pediste que no te buscara y ahora mira dónde estás. Mira dónde estás. Estás aquí. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué estará esperando esa persona de tu parte? Porque yo no creo que esté esperando mucho tampoco de tu parte, ¿verdad que sí? Porque esa persona dijo que no le buscaras, que hasta aquí llegaba todo, que ya tú tenías que irte, lo bla, 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 lo que fuera. Esa persona tenía que irse. Y ahora resulta que, mira, sí se fue por ahí, se fue a buscar otros horizontes, a ver dónde se sentía mejor, dónde se podía, digamos, desconfundir, si se quiere. Ah, estaría muy confundido o confundida y ahora se está desconfundiendo y ahora sí que se desconfundió y ahora está regresando. Ah, pero aquí lo que yo veo de todo es cómo estás tú. Porque te veo aquí como que de verdad, como que no sé, vamos a ver acá estas cartas y vamos a buscar aquí si realmente estás así porque no fluyes con esa persona porque a lo mejor viene alguien o a lo mejor definitivamente sí por el momento te sientes un poco confundido tú o confundida porque esa persona te dijo esto. Vamos a ver entonces qué hay rápidamente. Hay un nuevo amor para ti por casualidad, que por eso es que tú no fluyes con este pasado. Vamos. Sí, no, no y no. No hay ahorita un amor para ti nuevo. Es entonces esta persona que definitivamente, de todas, quizás va a regresar a ti a donde tú estás, va a venir, va a regresar, va a pedirte quizás que lo recompongan. Ahora sí, como te dijo, que no le buscaras,
ahora entonces esta persona te busca. Muy probablemente, pero eso sí, esto resulta y esto sale bien cuando de verdad uno no busca. Me dijiste que no te buscara, perfecto, chévere, ya lo tengo, menos mal que me lo dices, porque tampoco lo pensaba hacer, pero qué bueno que me lo dices. No te voy a buscar, tranquilo, no te voy a molestar, no te voy a decir nada, haz lo que quieras con tu vida, te deseo lo mejor y chao, bye, tráncame la puerta cuando te vayas. Lógicamente, cuando cierres esa puerta y si tienes que chillar, chilla todo lo que te dé la gana. Claro que sí, tienes el derecho, sí se vale, eso hay que hacerlo, pero después que venga lo que tenga que venir. Y ahora te veo como muy desconcertado o quizás poco fluido con esa situación porque no te lo esperabas. Ahora veo al final de todo, veo como que hay como un repunte, como que las cosas se pueden dar, que a lo mejor sí se pueden dar. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.